Muy bien, ya están con nosotros los analistas políticos Santiago Basabe y Gustavo Isch. Los hemos invitado en medio de una coyuntura política interesante para poder ser analizada junto a ellos. En este momento se pide, por ejemplo, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Hay una propuesta de convocar a una consulta popular para llevar a cabo ese proyecto. Vamos a preguntarles qué opinan sobre ello y también cómo está el futuro político con miras a las elecciones próximas, las elecciones locales, en medio de un ambiente en que tenemos un vicepresidente, un ex vicepresidente que cumple un año en prisión y tenemos también un presidente, un expresidente de la República que está vinculado a un caso de secuestro. Estamos listos, entonces les doy la bienvenida. Buenos días a ambos. Quisiera empezar entonces analizando lo que está coyunturalmente planteado, a ver qué opinan ustedes. La posibilidad de que se convoque una consulta popular y se desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opina Gustavo Isch? Buenos días, Janet. Gracias por la invitación. Me parece que es un tema que vino permanentemente siendo parte de las inquietudes y de la posición de algunos líderes políticos y de algunos sectores políticos importantes. Coincido yo con la percepción de que un control de la participación ciudadana desde el Estado es contra natura en un sistema democrático debidamente consolidado y robustecido, pero quizás precisamente porque el nuestro no lo es todavía, esa necesidad se había venido debatiendo. El hecho de que el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio haya manifestado la posibilidad de conversar con algunos sectores, de tomar algún tipo de experiencias para plantear esto abiertamente, me parece que es importante. Lo que ocurrió durante los 10 años o ya 11 años con el Consejo de Participación Ciudadana fue que no cumplieron con ninguna de las expectativas planteadas. Por el contrario, generaron una enorme deuda respecto de las expectativas que se generaron alrededor de ello. Santiago, la idea era, cuando se creó el Consejo de Participación Ciudadana, era precisamente darle peso a ese quinto poder, al poder ciudadano, a que los ciudadanos bien representados puedan intervenir sobre todo en la elección de las autoridades de control que tanto que decir han dado en los últimos años de la República del Ecuador, pero fallaron. ¿Qué opina usted? ¿Es necesario una figura como esta en el complejo democrático del Ecuador? Hola, Janet, buenos días. Bueno, yo creo que ahí está el punto de fondo. No me parece que el problema sea que actuaron mal, que los funcionarios están actuando mal, que los procedimientos son los equivocados. El problema de fondo es que el Consejo de Participación Ciudadana, como tal, es una aberración a la democracia. O sea, si tú observas las democracias desde las más a menos desarrolladas en el mundo, esa institución para elegir, por ejemplo, al fiscal, al contralor, a las cortes, no existe, abiertamente no existe en ninguna parte, en ningún país, insisto, que tenga democracias más consolidadas, existe. Por tanto, yo creo que esta opinión pública de actores políticos y sociales de eliminar el Consejo me parece que es viable. Sin embargo, yo creo que hay un problema muy serio de fondo y que tiene que ver con los tiempos en los cuales se está planteando esto. Ahora hay una discusión que no nace desde el Ejecutivo, que es el que naturalmente puede generar un proceso de consulta popular, sino desde el Consejo de Participación Ciudadana, que no tiene esa capacidad. A puertas de un proceso electoral donde se va a elegir los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, paradójicamente, y eventualmente esto, ¿no?, en la misma papeleta en la que se le va a pedir a la gente que desaparezca el Consejo, me parece. Y para completar esto, con ausencia de una Corte Constitucional, que es el órgano natural constitucionalmente establecido encargado de dilucidar esto. ¿A qué se deben estas distorsiones en el tiempo? Me parece que la cuestión de fondo acá está en que el gobierno del presidente Moreno responde a muchísimos intereses políticos, cada cual en tiempos y en búsquedas distintas, ahora con un grupo político adicional que se le acaba de asumir hace 2 días. Tiene un nuevo partido político dentro del gobierno con el cual también tiene que negociar, y me parece que al final toda esta suerte de encapsulamiento en la que está el presidente Moreno, con muchas fuerzas, unas con mayor poder político que otras, me parece que en la costa es donde más se maneja el poder político hoy por hoy, genera este tipo de distorsiones, ¿no? Que sea
a pesar de que a mí me parece, es una interpretación, que sea una decisión del gobierno nacional impulsar la consulta popular, lo están haciendo recurriendo al doctor Trujillo y a la legitimidad que viene desde ese espacio. Por su legitimidad, su peso y todo lo que, él puede, y todo lo que él podría acarrear. Que es lo que se necesita para hacer los cambios precisamente en un momento tan polémico y tan complicado como este. Pero no solamente está sucediendo esto en este momento, sino que llegamos a este punto con un año del ex vicepresidente Glass en la cárcel y con un ex presidente de la República, Rafael Correa, vinculado a un caso de secuestro. Y en camino otros más. Viene en camino el del endeudamiento externo, que es ya por peculado y que con el que sí lo podrían traer del exterior. ¿Cómo se siente ese ambiente, Gustavo? ¿Cómo lo lee usted? A ver, ahí hay que separar dos temas. En el ámbito de lo que es la política vista de manera amplia, el tema de la corrupción pesa muchísimo. Sobre todo este peso se identifica alrededor de los generadores de opinión, los líderes de opinión, periodistas de investigación, actores políticos que están permanentemente en el terreno. Correa sigue siendo un interlocutor importante, lo fue hace 10 años manejando el poder, ahora lo es porque es el principal opositor del régimen en este proceso de transición. El otro interlocutor, sin ninguna duda, es el presidente Moreno, y como usted bien señala, hay otro personaje que tiene un impacto importante, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todos los otros liderazgos, todas las otras figuras tienden a aparecer de una manera más bien coyuntural y apalancados a ciertos temas específicos, pero ya en el campo de la campaña preelectoral la sensación es distinta. El tema de la corrupción se desplaza como una preocupación fundamental a otros lugares, y temas como el desempleo, la crisis económica, la seguridad y la falta de obras y servicios son los fundamentales. Hay un desapego muy importante de parte de la ciudadanía, una gran desconfianza respecto de la política como institución, como sistema de representación de la sociedad y de los políticos. 7 de cada 10 ecuatorianos van a votar por personas, no por partidos políticos. No hay ningún partido político que tenga una posibilidad de presentar candidaturas fuertes a nivel nacional. Todos van a tener que recurrir a alianzas, es decir, estamos asistiendo al fin de la hegemonía del partido único y del liderazgo caudillista de una sola persona. Hay liderazgos más bien focalizados a nivel local, a nivel regional, pero se siente a nivel de todo el país que no hay un liderazgo fuerte en ese sentido. No hay asimismo una intencionalidad por parte de la ciudadanía y de los electores de conectarse todavía de una manera muy fuerte con el proceso electoral en su conjunto. Solamente en el caso de Quito, por señalar un dato, hay todavía un poco más del 50% de indecisión sobre por quienes podrían votar para alcaldía o para concejalías o para prefectura. En el caso de Guayaquil la cosa cambia, hay dos alianzas que ya han polarizado las elecciones y prácticamente no dan espacio, no va a haber espacio para una tercera opción que tenga realmente posibilidades de ganar. Pero las preocupaciones de la ciudadanía ya no se centran básicamente en la discusión sobre corrupción o crisis económica, están apalancadas, insisto, al tema del desempleo. Sí, la crisis económica que está conectada con lo primero, y la inseguridad y falta de obras y servicios. Ahora, Santiago, pero hay una suerte, no sé cómo lo lee usted, de palo porque bogas, palo porque no bogas. Si en este momento el gobierno no estaría actuando en contra de la corrupción y estaría dejando impunes los casos Glass, los casos Correa, los distintos casos de corrupción, Petroecuador, Refinería de Esmeraldas, también estaría muerto. Es decir, es palo porque bogas, palo porque no bogas. El momento que uno hace una encuesta, obviamente si a uno como ciudadano le preguntan qué es lo que le preocupa en el día a día, evidentemente es la seguridad, el desempleo y todo. Pero también hay este otro tema que parece no importarle a la gente, pero cuando el gobierno no lo hace, la sanción también es fuerte y directa. ¿Cómo lo lee usted? A ver, yo creo que evidentemente el tema de la corrupción es fundamental, más allá de lo que digan las encuestas de opinión. Sin embargo, yo creo que en este juego político en el que se debate el presidente de la República, con muchos actores que presionan, cada cual por tiempos y por condiciones distintas, el expresidente Correa es fundamental. Y a mí me parece que parte de todo este entramado político, ¿qué tiene que ver con la posibilidad de la consulta? ¿Qué tiene que ver con la posibilidad de la muerte cruzada? ¿Qué tiene que ver con los escándalos dentro de la Asamblea Nacional? Tienen un actor que también pone sus cartas ahí y que es el expresidente, y que me parece hoy por hoy
su principal demanda es la posibilidad de que los procesos penales en contra de él y sus más cercanos progresen o no. Y tengo la impresión que si las cosas se van dando a partir de lo que estamos discutiendo, la posibilidad tanto de la consulta como también eventualmente de una muerte cruzada, si es que se llega a dar, van a tener incrustado dentro de todo esto también algún reparto específico para el señor Correa y para sus allegados. En otros términos, en términos más sencillos, yo veo cada vez más difícil que efectivamente el señor Correa llegue a ser procesado por las cuestiones más de fondo, más difícil que él llegue a estar presente para ser enjuiciado y eventualmente terminar en la prisión, porque tiene poder político, porque el presidente de la República sabe eso, porque sabe que muchos de sus ministros son leales al presidente Correa en realidad y no a él, y entonces yo creo que en esa posición inestable en la que está el presidente, una parte va a consistir en entregar espacios de poder a Correa, a sus cercanos, e insisto, la principal demanda política hoy por hoy de Correa, con mucha capacidad todavía de presión, es que los procesos judiciales no vayan a prosperar. Y me parece que la consulta, la posibilidad de reformar las Cortes, puede estar orientada en alguna medida también a favorecer a ese grupo de cara a que el presidente Moreno pueda llegar eventualmente al 2021, terminar su gobierno y haber entregado los espacios de poder que corresponden a los sectores correístas, a los sectores de Ruptura 25, por ejemplo, desde esta semana, y al sector que me parece es el que más peso tiene hoy por hoy en el gobierno nacional y que corresponde al Partido Social Cristiano. Ahora, no sé, en la política pueden suceder el mundo al revés, como está definiendo Santiago. No sé qué opina usted, Gustavo, porque más bien a mí a ratos me da la sensación de que están concentrados en poder llegar al final de alguno de estos casos de corrupción. Por eso yo digo que viene el endeudamiento externo, que es brutal, que es un caso de peculado, que sí se le puede procesar en ausencia al expresidente Correa y por ende sí se puede pedir una orden de extradición si políticamente así conviene. Parecerían estar absolutamente enfocados en lograrlo. Ahora que esto vaya finalmente a beneficiar al mismo Correa, nos vuelve locos. ¿Qué dice usted? Sí, es un tema complejo porque la política es un sistema de procesos y de sucesos. Los sucesos ayudan a apalancar mediática y territorialmente el liderazgo de ciertos funcionarios, en el caso concreto de quienes están ejerciendo el gobierno, pero también hay fuerzas que operan en contra. A figuras como Correa es difícil mantenerlas controladas, porque más allá de la presión absolutamente legítima para que en términos de los juicios que se tienen que implementar conduzcan finalmente a la prisión del expresidente, son figuras políticas que permanecen vigentes en el imaginario colectivo, que tienen todavía alguna inserción en territorio, que tienen posibilidades de actuar. Y la historia de América Latina está repleta de casos de aquellos líderes carismáticos que terminan luego volviéndose héroes porque no se los derrota como se los debe derrotar, no solamente acudiendo al tema de lo penal, sino políticamente. Las causas que originan el surgimiento de ese tipo de liderazgos son las que en el fondo deben ser combatidas. Y estos procesos de transición, como los que estamos enfrentando, deben también dar luces a la ciudadanía de que las cosas en el fondo pueden cambiar y que no solamente pueden producirse estos hechos, estos sucesos políticamente calculados que al final de un periodo, digamos al final del 2021, nos van a volver a los ecuatorianos a poner en un escenario en el que tenemos que o elegir por el mal menor o seguir debatiéndonos en medio de una crisis que no tiene visos de solución. Para cerrar, quisiera su proyección frente a las próximas elecciones. Gustavo ya dijo algo y es que vamos a seguir en las mismas. Aquí en este país no se vota por ideas, no se vota por proyectos, por propuestas, sino por personas, por simpatías. Y pues hay mucha indecisión porque esas simpatías ahora tienen que debatirse entre personas ya conocidas, por no catalogarlas de otra manera como se ha hecho, que creo que no tiene absolutamente nada que ver la edad en esto, pero sí figuras que ya se debatieron en el campo de la política y ahora no tenemos figuras nuevas para poder estudiar o analizar nuevas propuestas. A ver, yo creo que ahí, volviendo, hay un problema que es de fondo, más allá de las personas, y tiene que ver con la reforma institucional, que ojalá en algún momento sea un tema importante para la Asamblea Nacional. Quizás la presidenta va a estar luego acá, pues se puede discutir de eso. Hay dos cosas de fondo. Eliminar las listas abiertas. La posibilidad de que la gente escoja entre varios candidatos a lo que favorece es al caudillismo, a veces provincial, a veces cantonal, a veces inclusive parroquial. Eso es un atentado contra los partidos políticos.
Y el segundo debate de fondo que se debe dar es eliminar esta cuestión que es proterva para el sistema de partidos, que son los movimientos seccionales. Ahora tenemos más movimientos que el número de cantones del Ecuador. En la medida en que se dé una reforma fuerte de cara a orientar la construcción de partidos nacionales, grandes, amplios, que todos estos pequeños partidos, micromovimientos se junten, la posibilidad de generar liderazgos de largo alcance, de generar una escuela de líderes, va a ir en mejor. Entonces, mientras esas dos cuestiones que son de fondo no se reformen, a los partidos, tal cual está el escenario político hoy por hoy en el país, lo menos costoso políticamente es recurrir a la persona conocida, a la persona que tiene un poco de visibilidad pública, más que a formar cuadros políticos que llevan mucho tiempo, que llevan muchos recursos. Mientras no se dé ese cambio, todo lo que hemos visto antes vamos a seguir viendo, porque insisto, al partido eso le representa menos costos en términos de tiempo y económicos también. Quizá por eso tenemos hoy dos exfutbolistas postulando por la gobernación del Guayas. Y no se trata de denigrar a las personas ni a sus actividades. Pero creo que estamos hablando de aquí de políticos, eso es lo que necesitamos, y de gente que ponga propuestas. Están ahí porque son conocidos y porque son queridos, y más no por la propuesta que puedan llevar a cabo. Cierro con usted, Gustavo, sobre esa proyección que tiene sobre las próximas elecciones. Me parece que es un sistema políticamente perverso. Yo he llegado ya a dudar seriamente de que los partidos políticos realmente estén interesados en formar nuevos cuadros, en abrirse a nuevos liderazgos. Mire que los poquísimos cuadros o figuras que han surgido para este proceso electoral vienen apalancados de un mismo sistema y de un mismo comportamiento político que es absolutamente contradictorio al fortalecimiento de la democracia interna, a la formación de nuevos cuadros, y eso ha generado, además de la campaña durante 10 años atrás para denigrar, para denostar a los partidos políticos tradicionales, también un hecho fundamental. La propia ciudadanía, a partir de los errores, de los desaciertos, de los comportamientos tan cuestionados de parte de muchos líderes políticos, ha marcado distancias. Cree que la política es un tema en el cual es preferible no meterse, peor en un ambiente de tanto antagonismo, de tanta contradicción, de tanta virulencia, y en donde las buenas alternativas, las posibilidades, las opciones no son debatidas, sino que más bien se toman en procesos electorales, eventualmente ciertas encuestas, ven cuáles son las figuras que mayor ascendencia social tienen, y desde una perspectiva absolutamente pragmática los ponen a encabezar las elecciones, sin preguntarnos si van a tener realmente la capacidad ya en el ejercicio del poder de hacerlo con eficiencia y sobre todo con transparencia. Veamos cómo sigue transcurriendo estas ya definiciones que en los próximos meses serán cruciales. Gracias a ambos por su presencia y sus importantísimas opiniones.